hay gente que dice de que Jesús era Dios, por eso mismo de que el verbo hecho carne. Sí, vaya, ¿Por pero qué? ¿Por qué? Porque eso del verbo hecho carne viene en el mismo Juan 1, de que al comienzo empieza, y el verbo, antes de todo estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y más adelante dice, el verbo se hizo carne. Ok, veamos lo que acabas de decir. Repetime lo que me acabas de decir de Juan 1:1, ¿qué dice? Y ponerle Dice, atención a las palabras, porque eso es importante. ¿Qué dice? se dice, antes de todo estaba el verbo, Ajá. y el verbo estaba con Dios, Ok, si el verbo estaba con y el Dios, verbo era Dios, si el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ok, empecemos por la primera frase. Si el verbo pero- estaba con Dios, Ajá. ¿cómo puede ser Dios? Ok, entonces, ¿cómo haces vos? Porque vos tendrías que decir, si el verbo está con Dios y era, ¿cómo puede ser las dos cosas al mismo tiempo? ¿Mm? Porque si yo estoy con, o sea, yo no puedo decir, ¿cómo que te llamas tú? Diego. Diego, Sí, no sabe. Diego estaba con Diego y Diego era Diego. ¿Ah? Eso me parece complicado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a ver el griego. Porque Juan 1:1 está escrito en griego. Entonces vos vas y te vas al griego. Creo que aquí lo tengo. No me lo sé de memoria. En arché, que es el principio en griego. Ajá. Enjologos. Estaba kaijologos en pros tonteón. Kaijologos y el verbo estaba con tonteón, con el Dios. Kaiteos, enjologos y el verbo era teos. Ok, son dos palabras distintas. La primera lleva el artículo. Dice tonteón. Y teos se escribe solo. Teos, ok. Esa misma palabra teos se utiliza para Satanás en la Biblia. Y se utiliza también para Moisés. De hecho, en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales teos de este mundo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, la gente de habla griega entendía teos como un ser con poder y te entendía tonteón como el Dios creador. Entonces ahí ya tiene sentido. Es el verbo estaba con Dios y el verbo era poderoso o el verbo tenía origen divino, pero no era el Dios creador. Ahora, ¿qué significa que ese logo se hace carne? Dios dice, sea, ahí va el verbo, o va la palabra, dabar, y esa palabra se vuelve carne en el vientre de María, y entonces la palabra se vuelve carne. Esa misma palabra es la que utiliza Dios para crear a Adán. Dios dice, sea, y Adán se vuelve carne. Dios dice, sea, y Eva se vuelve carne. Dios dice, sea, y el universo se vuelve materia. Eso no significa que el producto de la palabra sea la palabra. Eso significa que el que origina las cosas es la palabra, pero no es la palabra misma. No es la palabra caminando. Sí. ¿Me entendés? ¿Y qué pasa también cuando viene y hay otro texto que dice, antes de Abraham yo soy? Ok, si hay un otro texto que dice, antes de Abraham yo soy, lo que está denominando ahí es que hay preexistencia. Es decir, Jesús dice yo soy preexistente. Pero en Jeremías 1:1, Dios le dice a Jeremías, tú estabas antes de la creación. Y tú eras antes del universo. Y tú estabas en la mente antes de que yo te hubiera creado. ¿Ok? Entonces también Jeremías tenía preexistencia. Podemos discutir la frase de Jesús, qué significa ser preexistente. Pero él no dijo con eso que era Dios. Porque la preexistencia no significa que sea Dios. De hecho, los judíos creen que la Torá es preexistente, que los ángeles son preexistentes, que el Mesías es preexistente. Pero, ¿qué haces con un verso cuando Jesús dice, el Padre es mayor que yo? En Juan 14:28. ¿Qué haces? Ahí ya no hay que interpretar nada. El Padre es mayor que Jesús. Ok, si el Padre es mayor que Jesús, ¿cómo Jesús va a ser Dios? Otra cosa, si van los discípulos y le preguntan a Jesús, en Mateo 24:36 lo podemos hallar, ¿cuándo va a ser el final de los tiempos? Y él dice, yo no sé. No lo saben ni los ángeles ni el Hijo, sino que solo el Padre. Ok, si Jesús no sabe el día del final de los tiempos y el Padre sí, entonces ¿cómo Jesús va a ser Dios? Y ahí no tienes que hacer ninguna interpretación porque está claro. Bueno, en Mateo 20:20 llega una mujer, la mamá de los hijos de Zebedeo, y le dice, mira, haz que estos dos hijos míos estén uno sentado a tu derecha y otro sentado a tu izquierda en el día venidero. Y Jesús le dice, no sabes lo que pedís, mujer. Sí, cabal. Con la copa que yo bebo, beberé, y el pan que yo coma, comeré, pero darles un puesto no es mío darlo, sino solo para aquellos que están preparados por el Padre. Ok, si Jesús no puede dar lugares en el cielo, si Jesús no sabe el día del final de los tiempos, si Jesús es menor que el Padre, ¿cómo puede ser Dios? Y cuando viene y dice, el Padre y yo somos uno.
Eso está en Juan, si no me equivoco, en Juan 10:30. Pero tenés que leer todo el contexto. Vienen los judíos y le dicen, lo empiezan a apedrear. Entonces Jesús le dice, ¿por qué cosas me apedreas? Porque acabas de decir que el Padre y vos uno sos y te haces Dios. Y le dice, ¿cómo voy a hacer eso, insensatos? No dije en la Torá, y va a Salmos 82, yo dije Dios sois. Entonces, ¿por qué ustedes están diciendo que yo me hago igual que Dios? O sea, los reprende de ese pensamiento. Ok, pero si lo pensamos literal, ¿cómo va a estar diciendo que decir que Él es uno con el Padre significa que Él es Dios? Entonces también los discípulos meterlos en la Trinidad y ya no va a ser la Trinidad, sino que la pentenidad o la polinidad, porque en 17:20 de Juan, Jesús le dice a los discípulos, ustedes van a ser uno conmigo, como yo soy uno con el Padre, para que todos seamos uno. Entonces, si Juan 10:30 está hablando de unidad de esencia, entonces 17:20 también está hablando de unidad en esencia. Ok, entonces, ¿qué significaba esa unidad? Que también la utiliza Pablo en sus cartas, unidad de propósito. Es decir, lo mismo que estoy diciendo yo, es lo mismo que dice Dios. Lo mismo porque mis palabras, dice Juan 14:17, no son mis palabras, sino que Dios es el que habla por mí. Sí, o sea, pero yo creo que también cuando él viene y dice, el Padre y yo somos uno, es porque todos venimos de esa luz, o sea, todos venimos de Él. Entonces, eventualmente vamos a ir donde Él, Claro. y ahora vamos a ser uno con la luz. Ok, si vos, por ejemplo, tenés tu jefe y tu jefe te dice, yo no puedo ir a una reunión importante, andá, y vos tenés poder, te doy autoridad para que cerres el trato. Entonces vas a la reunión como enviado de tu jefe y ahí te dice, no, mire, pero nosotros tenemos que hablar con su jefe. Pues dice, no, si es que hablar conmigo es como hablar con el jefe. Es más, están hablando con el jefe y yo tengo toda la autoridad para cerrar el trato. Ok, ¿quién te dio la autoridad? Tu jefe. Vos tenés todo el poder para hacer y eso no significa que sean la misma persona. Lo mismo pasa con Jesús. La autoridad le es dada a Jesús, el mensaje le es dado a Jesús y las palabras que Jesús habla no son de él, sino que son de Dios. De todas maneras, una persona que es imparcial debería preguntar, ok, si yo tengo un texto que dice que Juan 14:18, que el Padre es mayor que yo, y tengo otro versículo que dice que el Padre y yo uno somos, por lo menos tendrías que pensar y discutir y decir por qué hay una contradicción. Si yo creo que los dos versos son literales, hay una contradicción, porque vos no puedes ser igual y mayor a la vez. Eso es como totalmente ilógico y viola el principio básico de la lógica, el principio de no contradicción. Entonces, si algo es mayor, no puede ser igual. Entonces, si hay un verso que dice que es mayor, ¿por qué crees vos que es igual? Tenés que encontrar la explicación, pero la gente, cuando vos le das un verso de la Biblia, lo ignoran y dice, pero ¿y este? O sea, si Jesús dice en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según me ordenan, así hablo, y no busco la voluntad, sino que busco la que me envió, la del Padre. Ok. Juan 5:30 está diciendo que él no hace nada por sí mismo, que no tiene su propia voluntad, que todo lo hace según le ordenan. Entonces, si hay otro verso que contradice eso, por lo menos tendríamos que convenir de que hay una contradicción. ¿Y cuál es la que vas a seguir? No es un menú. Es que este es el que me gusta más. La Biblia se tiene que ver como un todo. Y viéndolo como un todo y de manera responsable, tenés que entender a dónde está el contexto, tenés que entender qué quiso decir el autor y tenés que decir por qué lo puso ahí. Espero les haya gustado este video y si quieren ver más, pueden suscribirse a nuestro canal. Y si ustedes quisieran apoyarnos para seguir esparciendo la palabra de Dios, para combatir esa ignorancia espiritual e incentivar a las personas en acercarse a Dios, pueden entrar a www.alieduco.org/Proyecto Edén y ahí nos estarían apoyando directamente. Además, si están en Estados Unidos, todas sus donaciones son deducibles de impuestos. Pero gracias por llegar hasta este punto del video y los veo en el próximo.